llevado diabetes, han hecho en patología también, supongo que han hecho, pero vamos a darle un enfoque más crítico. Y la primera pregunta, ¿quién descubrió la insulina? ¿Quién aisló la insulina por primera vez? No les han dicho, pues entonces no han hecho nada. Cuando ahí está Banting y Bess, ¿sí? Cirujano canadiense, y Charles Bess lograron aislar por primera vez la insulina, y ahí si consiguen un frasco así de estos originales, esto vale un montón de plata, ¿no es cierto? Es una reliquia. Y ahí están los canadienses que en la Universidad de Duke lograron aislar. A la perrita le hicieron pancreatectomía y la hicieron vivir a base de insulina, ¿sí? Entonces ahí está. Banting y Bess fueron los que aislaron la insulina, ¿no es cierto? Y a partir de eso cambia la historia de la medicina. Es una epidemia lo más importante que puede prevenirse. En 2019, ¿sí? Fue causa de 284.000 muertes, ¿no es cierto? Ocurrieron antes de los 70 años, el 44%. Miren que ocasionó más muertes que el COVID. La gente por el COVID también es, pero mata más es porque el COVID, ¿sí? Y entonces para el año, y todo esto se debe precisamente a la deficiencia absoluta o relativa de las células beta en el páncreas, que son las productoras de insulina. Ahí también están las células alfa, que es las productoras de glucagón, ¿sí? Que se encuentran en los famosos hilos de Stanford. Hay otros tipos celulares, las células PP, que se encuentran en el polipéptido pancreático, y las células delta, la somatostatina, que hablábamos ayer, la fisiopatología de la diabetes. Entonces es eso, insulina, deficiencia absoluta o relativa de la insulina. Alguien ha calculado que hay alrededor de 2 millones de islotes en las células del páncreas, donde se encuentran ahí las células. La insulina es anabólica, ¿sí? Es importante, ayuda también en la parte del crecimiento, y es a nivel fisiopatológico la insulina actúa como una llave, permite el ingreso de la glucosa hacia la célula, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la glucosa, tenemos la célula, y la insulina es el vector que va a permitir el ingreso, ¿sí?, de la insulina hacia la glucosa. Y la glucosa, recuerden que es principalmente la fuente de energía, la principal fuente de energía en el organismo, ¿sí? Entonces eso es básicamente la glucosa, ¿ves? Ahí tiene algunas otras funciones en diferentes órganos. Y la secreción de insulina, ¿no es cierto? Cuando uno tiene hay aumento de la demanda, ¿sí?, hay aumento de la secreción compensadora, ¿sí?, hay aumento de la glucosa basal. Otros estímulos como la quinina estimulan y agotan los niveles de insulina, y cuando la secreción es insuficiente, entonces ahí aparece la diabetes. Eso es básicamente lo que tenemos. La etiología ya se sabe que es multifactorial, hay un conjunto de condicionantes para la diabetes, y puede ser secundaria también a otras enfermedades o consecuencias de algunos procesos quirúrgicos. En el año 2010 había 171 millones de diabéticos en el mundo. Para el año 2030 se estima que 336 millones, es decir, va a existir el doble de diabéticos en el mundo. Están preocupados en China porque con la occidentalización ellos tienen ese problema, ¿sí? Más adelante. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces hay 3 formas de hacer el diagnóstico. Primero, aquellos que tienen síntomas clásicos de la diabetes, ustedes lo saben, la poliuria, que es el aumento de la frecuencia. Poliuria, sí, la polidipsia, el aumento de la sed. ¿Qué más? La pérdida de peso. Y finalmente, ¿cuál es el otro? Y la polifagia.
Si un paciente tiene esos síntomas clásicos y le tomas en ese momento una glucosa, por eso se dice al azar, en cualquier momento, y es más de 200, entonces tú tienes diabetes. La otra es si una glucosa basal en ayunas. Ayunas significa no haber ingerido comida en las últimas 6 u 8 horas y es más de 126 y lo repites en una semana y vuelve a salir elevada, entonces dice ya tienes diabetes. Y finalmente, ¿sí?, el test de tolerancia a la glucosa, ¿sí?, un test de tolerancia le das una carga de glucosa de 75 gramos y si a las 2 horas es mayor de 200, tienes el diagnóstico de diabetes. Pero algo más, en los últimos años, acá, no sé si está en esta diapositiva, sí, en los últimos años adicionaron este criterio de la famosa hemoglobina glicosilada. ¿Qué cosa es la hemoglobina glicosilada? Sí. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar a un paciente con diabetes, ahí está. Cuando yo quiero hacer una evaluación transversal, ahí pido glicemia en ayunas. Pero la hemoglobina glicosilada te mide el nivel, ¿no es cierto?, de glucosa en una forma longitudinal. Entonces, longitudinal, la hemoglobina glicosilada. Y cuando este es mayor de 6.5, significa que los niveles de glucosa han estado por encima de 130, 140. Quiere decir que ese paciente ha sido diabetes y te evalúa tu estado metabólico en los últimos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? ¿Cuál es la vida media del eritrocito? 3 meses, 20 días, y que se afecta entonces es la glicosilación a nivel del eritrocito. Muy bien. Entonces, estos son los exámenes. Interesante acá sobre la diabetes, lo podemos resumir así en 2 palabras, ¿verdad? Entonces, la diabetes mellitus, la historia natural de la diabetes mellitus, historia natural es esta. El diagnóstico parte con glucosa mayor de 126 miligramos, ¿sí? Y cuando la glucosa es mayor o igual a 180 miligramos, ¿sí?, entre 126 y 180 la diabetes es asintomática, no hay síntomas. Cuando es más de 180 recién se vuelve sintomática. Y esta sintomática, ¿por qué? Porque cuando los niveles de glucosa en más de 180 superan el llamado umbral renal para la glucosa. Umbral renal para la glucosa. ¿Qué significa esto? Que el riñón no puede manejar cargas mayores a esto, no lo reabsorbe. Entonces, al no reabsorber va a aparecer glucosuria. Pero la glucosa actúa como una sustancia osmótica y jala agua. Y esta mezcla de glucosuria con agua es lo que va a manifestarse como poliuria. Entonces, aquí en este momento el paciente presenta la poliuria. Como el paciente orina, le da sed, pues, ¿no es cierto? Entonces va a tener la polidipsia. Y como orina más de lo que puede tomar agua, entonces experimenta pérdida pulmonar. En este punto, cuando la glucosa está más, para que la glucosa esté más de 180, aquí, en este punto, el paciente ha perdido más del 50% de la masa crítica del páncreas. Masa crítica, es decir, las células beta, ¿sí? Las células beta, que son las productoras de insulina, ya están en menos del 50%. Ya perdiste medio páncreas, ¿sí? Y estás en desventaja. Y como no hay insulina, no hay manera de que la glucosa ingrese a la célula para ser metabolizada. Y es ahí donde aparece la pérdida de peso. Digo al principio, la polifagia. Aparece la polifagia ahí porque no hay material energético. El problema es que entre 126 y 180 ya hay daño renal. Aquí ya aparece lesión de órgano, lesión orgánica.
¿Por qué se produce la lesión orgánica? Cuando la glucosa se combina con las proteínas, entonces este enlace, a través de un enlace covalente, ¿sí? Entonces las proteínas se desnaturalizan y las proteínas tienen función de reparación, tienen función anabólica, función enzimática y empieza a fallar todo. Este fenómeno se llama la famosa glicosilación. El fenómeno de glicosilación es un enlace covalente, es un enlace indisoluble, ¿sí? Entonces, a menos que se vuelva a regenerar la proteína, pero si está constantemente, ¿sí?, la glucosa elevada, va glicosilando y va dañando los órganos. Este es por qué hay daño en la diabetes, por el fenómeno de glicosilación. ¿Por qué se ha escogido 126 como punto de corte para el diagnóstico de diabetes? Porque por encima de 126 la glucosa es dañina, es tóxica, daña los órganos, ¿sí? Por eso se ha escogido este punto de corte para diabetes. ¿Cuál es el problema de acá? Que más del 50% de pacientes diabéticos en esta zona asintomática se encuentran más del 50%. Y acá hay alrededor, 50-50 más o menos alrededor. Y de este 50%, 25% se controla y el 25% no se controla, le lleva, ¿sí? Lleva muchos problemas sociales, culturales, económicos, ¿sí? Entonces, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas en los pacientes diabéticos, ¿sí? No baja. Hasta ahí no baja. Listo. Bien. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Hay tipo 1, tipo 2, luego diabetes de otros tipos y finalmente la diabetes gestacional. Sin embargo, se ha propuesto una quinta columna, un quinto grupo, ¿sí? Y ahí está la diabetes acercado a la edad. Entonces el quinto grupo sería diabetes mellitus asociado con la edad. Recuerden que conforme avanzan los años, nuestros órganos están programados para vivir cierto tipo de años. Y se van muriendo, ¿no es cierto? Algunos son vitales, otros no son vitales, ¿no es cierto? Entonces a los pacientes adultos mayores empiezan a experimentar por el fenómeno de apoptosis, se muere el páncreas, se va muriendo. Apoptosis. Apoptosis, ¿no es cierto? Por el fenómeno de muerte programada. Apoptosis es muerte programada. Y entonces estamos viendo a muchos pacientes diabéticos que cuando uno le hace la historia no tienen antecedentes de familiares de diabetes, ¿sí? Y entonces, ¿qué pensarían? Dice, sí, oye, si tienes hermanos, sí, ninguno es diabético, padres no son diabéticos, ¿qué van a pensar? ¿Sí? Porque cuando una persona con diabetes, y el hombre, ¿no es cierto?, el hombre se casa con una mujer y el hombre es diabético, ¿sí? Entonces, si tiene 4 hijos, uno de ellos va a ser diabético, pero el resto no se crea así, son portadores de los genes, ¿sí? En cambio, si el hombre es diabético y se casa con una mujer que también es diabético, de cada 4 hijos, 2 van a ser estadísticamente diabéticos y estos 2 son portadores. Entonces, pero es diabético, le preguntas, ¿ha tenido hermanos, padres? Nadie en su familia. Entonces, ¿qué van a pensar? Que no es hijo de su padre, que es hijo de otro, ¿no es cierto? No, es la edad, ¿sí? Entonces, la quinta razón. Ahí están entonces la diabetes, la clasificación de la diabetes. Se está proponiendo aquí. Diabetes tipo 1, la mayoría son de origen inmunológico, tienen anticuerpos contra las células beta del páncreas que destruyen el cuerpo. Y a veces no le encuentras causa y entonces le dices que es idiopática. Ahí está, ¿no es cierto? Por anticuerpos, ¿no es cierto? Antiislotes de las células del páncreas. Y a veces no lo encuentra. La diabetes tipo 2 es caracterizada por resistencia a la insulina o deficiencia, pero no absoluta de insulina. Generalmente, ¿no es cierto? Y en nosotros, estos pacientes, en los tipo 1 el hábito corporal son delgados y en los tipo 2 son obesos, sobrepeso, obesidad. Otros tipos específicos hay defectos genéticos en las células beta, los llamados MODI, Maturity Onset Diabetes, son pacientes
jóvenes, ¿sí?, que deberían tener diabetes tipo 1, pero se comportan como diabetes tipo 2. Y defectos en la acción de la insulina, algunos pacientes que le han hecho por cirugía, por infecciones, una pancreatitis te puede destruir todas las células beta y terminas haciendo una diabetes. Las endocrinopatías como Cushing, acromegalia, glucagonoma. ¿Qué son estas hormonas? Son hormonas contrarreguladoras de la acción de la insulina. Esos que tienen exceso de hormona de crecimiento, ¿qué hace? Bloquea la acción de la insulina y puede terminar haciendo una diabetes. En el Cushing, ¿qué hormona está elevada? El cortisol. Y el cortisol bloquea la acción de la insulina. Es una hormona contrarreguladora. Lo mismo, aquellos que toman corticoides pueden terminar haciendo diabetes, y a eso se le llama diabetes esteroidea, que está respetando un curso. En tercer lugar, la diabetes gestacional se aparece en el embarazo, ¿sí?, pero a partir de la 24 semanas o 28 semanas de gestación, ¿sí?, está indicada la curva de tolerancia. En pacientes embarazadas con antecedentes familiares, el ayuno requiere 8 horas como mínimo. Los criterios para diabetes gestacional cambian. Lo que hemos dicho en el que la persona normal, glucosa más de 126, y acá es más de 92. ¿Sí? La glucosa postprandial a las 2 horas, si es para las personas que no están en gestación es más de 200, acá mayor de 153. Cambian los parámetros cuando queremos diagnosticar la diabetes gestacional. ¿Sí? Entonces, acá hay algunas definiciones. El MODY es una alteración genética, ¿sí? Son pacientes como estos, son jóvenes, pero que se comportan como diabetes tipo 2. Ahí están la variedad de MODYs y los cromosomas afectados. La detección para detectar la diabetes, existen una serie de factores de riesgo, antecedentes familiares, sobre todo en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 la mayoría de veces es por mutación, por lesión del material genético. Entonces, si hay antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, algunas razas, ¿no es cierto?, se dice que las razas de los nativos de las islas del Pacífico, las islas hawaianas, aleutianas, esa zona, son los que tienen mayor incidencia de diabetes. En Estados Unidos existe una población llamada la reserva indígena los indios Pima. Todos los indios Pima son obesos y tienen una alta prevalencia de diabetes. Y en el Perú también tenemos, ¿no es cierto?, una etnia que tiene mucha predisposición a ser diabética. ¿Cuál es? ¿La conocen o no? ¿Quién es de Piura? ¿Alguien de Piura de acá? Ninguno. En Piura está, ¿sí? Los nativos de Chulucanas. Entonces, si ustedes habrán visto las cerámicas de Chulucanas, cómo es el cuerpo de esas cerámicas, globuloso, porque así son todos los piuranos. Y en general, los piuranos tienen la mayor tasa de prevalencia. Miren, la prevalencia a nivel nacional de diabetes mellitus, prevalencia es alrededor del 3 al 4%, pero excepto, ¿no es cierto?, excepto Lima, estamos alrededor del 8 o 9%, y Piura. Y en Piura la prevalencia también es 8 al 9%. En Lima, debido al estilo de vida, ¿sí? Estilo de vida. Entonces, si quieres impresionar a una chica, ¿dónde la llevas? Al hotel no, te digo a comer. ¿No? ¿Quieres impresionarla? ¿A dónde la llevas? A comer, ¿a dónde? Sí. Al Kentucky, al Bell's, ¿sí? No, pero eso, al Fried Chicken, ¿sí? Al Submarine, ¿no es cierto? Ya no quieres impresionar. Claro, hay otras que son más sabronas, ¿no es cierto? Llévame al Mango, yo pues la llevé, ¿no es cierto? En Miraflores, Miranda, y la cochinada, la comida, ya necesitan. Pero ¿qué es eso, no es cierto? ¿Qué cosa es la comida rápida? ¿Qué cosa es? Es comida chatarra, alto en grasas saturadas, alto en sodio, y los que comen eso terminan haciendo problemas, está demostrado. ¿Sí? Entonces, pero en Piura, en Chulucanas, en Piura
no es por el estilo de vida, porque allá no hay, allá la gente, los pobladores que comen arroz, yuca, plátano y algo de proteínas, ¿sí? Pescado y algo de proteína. Pero es ya por una condición, predisposición genética, una etnia que aquellos que tienen IFG, intolerancia a la glucosa rápida, o hemoglobina glicosilada, que no es normal, pero tampoco. A esto es lo que se llama prediabetes. Es decir, un paciente si toma una glucosa en ayunas no es normal, no es menos de 100, pero tampoco es diabético. Está en 110, se llama prediabetes. Antiguamente se llama intolerancia a la glucosa en ayunas, intolerancia a la glucosa postprandial. Entonces, o cuando la hemoglobina glicosilada está en 5,7 a 6,4. Niños que nacieron macrosómicos, cuando pesan más de 4 kilos. ¿Qué significa eso? Que la madre ha sido diabética y al tener niveles de glucosa alto ha hiperalimentado al niño en el feto con azúcar, por eso que toma, crece y nace con más de 4 kilos. Aquellos que son hipertensos, aquellos que tienen colesterol menos de 35, triglicéridos yo diría más de 250. ¿Por qué? Aquellos que tienen concentración de colesterol HDL bajo son de riesgo para diabetes. Estos están predispuestos a hacer ¿qué cosa? Entonces, ¿qué cosa es el síndrome? ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? Entonces, síndrome metabólico, ¿sí? Obesidad central, ¿sí? Obesidad central, resistencia a la insulina, ¿sí? A la insulina, manifestado con glucosa más de 100 o diabetes mellitus. ¿Qué cosa más es? Triglicéridos mayor de 150, HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres. ¿Y qué más debe tener estos pacientes? Hipertensión arterial mayor de 130-80. Entonces el de colesterol HDL bajo predispone a que tenga síndrome metabólico y que tenga resistencia a la insulina y diabetes. Y habría que corregir porque estos parámetros son viejos. Triglicéridos más de 150, ¿no es cierto? Ya no esperar a que sea 250. O antecedentes de enfermedad. Entonces son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus en estos pacientes. Entonces factores de ahí está el sedentarismo, el peso excesivo, la etnia, los antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión y la edad. Ya hemos dicho, a mayor edad, ¿sí? Fenómenos de apoptosis, muerte celular. Esos son los síntomas clásicos: poliuria, polidipsia, peso, polifagia, ¿sí? Fatiga tienen también estos pacientes, ¿sí? Diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, básicamente, ¿sí? Está principalmente vamos a ver a la herencia, ¿no es cierto? En la diabetes tipo 2 hay mayor carga genética que en la diabetes tipo 1, 40, 50%, pero acá casi hasta el 90% se hereda la diabetes. La diabetes tipo 1 más son por mutaciones durante el periodo vulnerable de la gestación. La presencia de insulina, ni acá no hay insulina, ni acá sí hay insulina, lo que pasa es que hay mayor resistencia a la misma, ¿sí? Puede estar asociada en endocrinopatía múltiple, sí. Vamos a ver, el hábito no está acá. Edad en jóvenes, ¿no es cierto? Antes de los 14, 15 años ya se producían más de 90 años y acá es en adultos mayores. Pero lo decía, el peso, acá está, el hábito y el peso del tipo 1 no son obesos y estos tienden a tener sobrepeso y obesidad. Entonces en la tipo 1 hay destrucción de las células beta porque generalmente su origen es inmunológico. Hay deficiencia absoluta de la insulina que se vuelven dependientes para todos. Acá hay resistencia y no hay pérdida, ¿no es cierto?, por agotamiento, por apoptosis, pero no es la destrucción inmunológica. La hemoglobina glicosilada, esto se introdujo hace algunos años y lo que mide es eso, ¿no es cierto?, es para el buen control de la diabetes, y lo que mide es el nivel de glucosa en los últimos 3 meses. Entonces una hemoglobina glicosilada en 6.3 equivale a de 6.5. Hay escalas, son variables, depende de cada laboratorio. Lo que no se olviden es ese punto de corte de hemoglobina glicosilada mayor de 9.4.
9 a 9.4. Cuando la glucosa es muy alta, mayor de 180, ¿sí? Entonces se produce con más facilidad el fenómeno de glicosilación, de intoxicación por glucosa, ¿sí? Entonces en algunos casos ponían así hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C mayor de 9.3, 9.4, entonces hablaban de toxicidad por glucosa, toxicidad por glucosa. Y esto era, hasta ahora es una indicación para el uso de insulina. Porque si le dan tratamiento oral, no va a responder, las células beta están bloqueadas, ¿sí? Entonces si le dan insulina, la insulina le va a, y esto bajo el concepto de reposo pancreático, le dejabas descansar al páncreas, se autorregeneraba y después podías volver a utilizar a los antidiabéticos orales, ¿sí? Liberación del uso de insulina, porque acá hay lo que se llama resistencia, ¿no es cierto? Que había resistencia más que resistencia, debería ser ineficacia de insulina por la falta de respuesta a los fármacos secretagogos. ¿Cuáles son esos fármacos secretagogos? Deben haber escuchado ustedes la glibenclamida y la glibenclamida. De la María. Y en otros países ya no se usa la glibenclamida y la glibenclamida, ya no se usa, pero en el Perú se sigue usando, y en América Latina por el bajo costo, ¿sí? La glibenclamida te cuesta 10 centavos, 20 centavos por el día, ¿sí? En cambio un fármaco como la dapagliflozina te cuesta 3 soles 80, de 20 centavos a 3.80, hay gente que no puede, no puede, ¿no es cierto? Y por eso siempre indicamos que mejor cuando tienes glucosa mayor de 180 ya experimentas fenómenos de toxicidad, hemoglobina más de 9.4, ¿cuánto corresponde? Más de 180, ¿no es cierto? Entre paréntesis, mayor de 180 de glucosa. Cuando tengan esto, la insulina lo da el ministerio, es cómoda de todas maneras, no insistan con este tipo de medicamentos, porque no les va a dar resultado. Piden a su paciente a que acepte la insulina, ¿sí? A que acepte la insulina, que no le va a responder. Ahora, ¿sí va a responder a la metformina? Sí. ¿Le va a responder a la dapagliflozina? Sí, pero tienen costos, también son costos. Muy bien, seguimos. La diabetes se puede complicar, ¿no? Siempre hay complicaciones agudas, hipoglicemia, la hiperglicemia, y hay algunas crónicas como la retinopatía, la nefropatía, neuropatía, enfermedad vascular, lipidemia, hipertensión, arteriopatía coronaria. Estas complicaciones las han estructurado de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes es diabético, procure casarse, hacer familia con uno que es diabético, con sus hijos. Y si no es diabético, mejor no se case con una diabética. En verdad es una desgracia. Piénselo bien. Pero como el amor es ciego y es un estado enfermizo, entonces las complicaciones las han dividido así en macrovasculares y las microvasculares. Y dentro de las microvasculares está la retinopatía diabética, retinopatía, ¿sí? Principal causa de ceguera en el mundo, ¿sí? Está la nefropatía,
Principal causa de insuficiencia renal crónica, diálisis en el mundo. Y está la neuropatía diabética, principal causa del pie diabético y primera causa de amputaciones no traumáticas en el mundo. Entonces, cuando un paciente con diabetes tiene diabetes, ya dice, o afecta la vista, me voy a quedar ciego, voy a terminar atado a una máquina de diálisis, voy a perder el pie, ¿sí? Y el paciente dice, le cae el mundo, ¿cierto? Pero mira, pero nadie se muere por eso. Te cortan el pie, tú sigues viviendo, ¿cierto? Ojo, pero igual como el doctor Calixto, tú igual sigues viviendo, ¿sí? El problema es aquí en las macrovasculares, aquí están los síndromes isquémicos coronarios, isquémicos coronarios, y acá, ¿no es cierto?, el infarto de miocardio agudo, la angina estable o inestable, lo que hemos hablado, ¿sí? Aquí está la muerte súbita cardíaca, muerte súbita cardíaca. También están los desórdenes cerebrovasculares, hemorragia o isquemia cerebral, ¿sí? Y finalmente está la dislipidemia, que origina una forma de ateroesclerosis difusa. No forma grandes placas, pero pequeñas placas, pero todo. El problema es esto. Estas complicaciones macrovasculares, estas son las responsables del 80% de las muertes, 80% de muertes, de mortalidad en los pacientes diabéticos. Es decir, el diabético se muere de esto, no de porque se quede ciego, porque termine en una máquina con diálisis. Y eso es lo que se debe valorar cuando tiene un paciente diabético. Entonces, complicaciones asociadas a hiperglicemia, ahí tienen ustedes la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico, ¿sí? Ve la tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, del 1 al 5%, no pasa del 20%. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la cetoacidosis? Es la presencia de acidosis metabólica, ¿por qué? Y los cuerpos cetónicos, porque la insulina tiene que ver con el metabolismo intermedio de las grasas, de la proteína, y al no haber metabolismo de las grasas, eso termina haciendo cuerpos cetónicos. En cambio, en la hiperglicemia crea un estado de hiperosmolaridad, y esa hiperosmolaridad puede atacar el cerebro, ¿sí?, originando sobrecarga de solutos en el cerebro, lo que va a originar. Ahí está. ¿Qué puede precipitar a esto de acá? Hay pacientes que son diabéticos y no saben y dejan que avance la diabetes y debutan con una situación, debutan con un estado hiperosmolar no citosino. Gente que no cumple con su tratamiento, ¿sí? Y terminan haciendo las complicaciones agudas. Gente que come, no traga, ¿no? Es diabético, igualito, dice. Alguna infección, porque las infecciones ponen al organismo en estrés, y si está en estrés, las hormonas de estrés se elevan, y ¿qué hacen las hormonas de estrés? Bloquean la insulina, y se pasa pues, ¿cierto?, al estado de cetoacidosis o estado hiperosmolar. Pacientes con quemaduras, insuficiencia renal, algunos medicamentos, los corticoides, las somatostatina, bloquean la acción de la insulina, el abuso de alcohol, cocaína y algunos alcohol. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones. ¿De qué depende de que un paciente haga cetoacidosis y otro paciente haga el estado hiperosmolar? Así de simple. Este es mi nivel de insulina. ¿Sí? Normalmente, digamos, este es mi nivel de insulina. Lo normal es esto de acá, es normal. Pero en los pacientes con cetoacidosis diabética no es normal, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con deficiencia de insulina, este es el nivel de insulina, cuando es bajo, van hacia la cetoacidosis. Cuando no es normal, ¿no es cierto?, pero tienen cierta reserva de insulina, todavía tienen esto normal estado hiperosmolar, no cetósico, hiperosmolar. Entonces, ¿de qué depende que uno se vaya a la cetoacidosis? Del nivel de insulina que tienen en su organismo, ¿sí? A menor insulina, mayor riesgo de cetoacidosis diabética. Entonces, la cetoacidosis
la instauración es rápida y en el estado hiperosmolar es más tardía. Poliuria, politricia, polifagia va a haber en los dos, ¿sí? Fiebre puede haber, ¿sí? Y diarrea y emesis. Miren, de 100 casos, el cetoacidosis diabética, ligeramente escoporoso, el aliento cetónico, aparece la respiración de Kussmaul, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, pueden tener hipotermia, dolor abdominal y vómitos. ¿Cómo determinamos la osmolaridad? La osmolaridad, así simple, es una plasmática, 2 veces esta de acá. La osmolaridad efectiva, 2 veces la suma del sodio más el potasio, más la glucosa entre 18. Si es más de 320 milosmoles, entonces el paciente está en estado de hiperosmolar. Lo normal es de 280 hasta 300. Según el nivel de osmolaridad y estado mental han establecido una asociación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor osmolaridad, mayor compromiso neurológico, mayor compromiso del sensorio. Y eso es importante porque entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar son los estados hiperosmolares los que presentan rápidamente compromiso de conciencia. No así la cetoacidosis. Y apréndanse esto de acá. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cetoacidosis diabética? Ahí, la primera columna. Esta es la más importante. Si es moderada o severa, no interesa tanto, ¿sí? Lo que interesa es esto. Si eres un paciente con una glucosa mayor de 250, pH menor de 7.30, bicarbonato menos de 18 y en orina la presencia de cuerpos cetónicos, ya hiciste el diagnóstico de cetoacidosis, cosa más de 200. El mandatorio es el pH. pH de menos de 130, porque si no, no fuera cetoacidosis, ¿sí? pH menos de 7.30, glucosa más de 250, bicarbonato menos de 18 y la presencia de cuerpos cetónicos en orina. ¿Cómo hago el diagnóstico de estado hiperosmolar no cetóxico? La glucosa más de 600, el pH más de 7.30, el bicarbonato más de 15 o 18 y acá la osmolaridad más de 320, en el otro no. Y aquí, como ven acá, el cetoacidósico está alerta. El estupor es cuando ya está muy comprometido. En cambio, desde el inicio, el paciente con estado hiperosmolar entra rápidamente a estupor, sopor y a coma. Rápidamente, ¿sí? Porque la osmolaridad no perdona a nivel estos cambios a nivel de la célula nerviosa. Entonces, apréndanse bien esta columna, ¿sí? Y apréndanse bien esta columna y no van a tener problemas para hacer un diagnóstico rápido y temprano de cetoacidosis hipoglicemia, ¿no es cierto? Los estudios demostraron que cuanto más baja, cuanto más te acercas hacia la normalidad de la glucosa, menos complicaciones vas a desarrollar y el riesgo disminuye. Entonces, se estableció que cuando un paciente ya tiene diabetes y uno controla adecuadamente la diabetes, entonces cuando uno tiene un adecuado control metabólico de la diabetes, control metabólico adecuado. ¿Y a qué cosa se llama control? Uno, ya la glicemia en ayunas menos de 100, la glucosa postprandial menos de 140 y acá 3, la hemoglobina glicosilada menor o igual a 5.4. Algunos dicen menor a 6.5, todavía los martínez ahí. Ya. Entonces, si yo tengo mi glucosa en harina menos de 100, a las 2 horas después de haber comido menos de 140 miligramos por decilitro y mi hemoglobina glicosilada está menos de 6.5, digo, mi diabetes está bien controlada y el riesgo de desarrollar neuropatía, cardiomiopatía, etcétera, es menor que o es tan igual a un paciente que no es diabético. Pero en un intento de lograr eso es donde aparece esto de acá, la hipoglicemia, ¿sí? Entonces la principal causa de hipoglicemia es el control, parece mentira. Entonces, por definición es cuando la glucosa en sangre es menos de 70 miligramos por
es cilíndrico. Entonces, hipoglicemia es la complicación más frecuente, sobre todo de aquellos que usan insulina, ¿sí? Porque es un antihiperglicémico potente. Y entonces, según el nivel de insulina, si cae la insulina entre 80 y 85, aparecen los primeros mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? El glucagón es la primera hormona que trata de contrarrestar cuando cae la insulina, ¿sí? En segundo lugar, la adrenalina. El primer mecanismo es cuando tengo hipoglicemia, disminuye la producción de insulina. El segundo es aumenta el glucagón para neutralizar la insulina que está circulando. El tercero es la adrenalina y aparece cuando los niveles de glucosa están conforme va cayendo. El cuarto es el cortisol y el hormona de crecimiento, y síntomas ya van a aparecer cuando las glucosas están alrededor de 50 o 56. Entonces, eso va. ¿Por qué un paciente puede tener hipoglicemia? Y está la insulina, el alcohol, ¿sí? Un paciente en sepsis, no come, cortisol, glucagón, los insulinomas, ¿no es cierto? Necidioblastomas, bypass, ¿sí? Anticuerpos, etc. A veces una hipoglicemia accidental, por error la enfermera le pone insulina al paciente que no le debería colocar, se equivoca, que están juntos, le coloca y puede provocar una hipoglicemia. A eso se refiere. Entonces van a aparecer los síntomas y hay que avisarle a todos los pacientes. Las palpitaciones, los temblores y ansiedad. Cuando la glucosa empieza a caer por debajo de 70, ¿sí? Colinérgicos, diaforesis, hambre y parestesias en ese momento. Y después, conforme sigue, después de esto de acá aparecen los síntomas neuroglicopénicos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos neuroglicopénicos? A nivel de la corteza, ya desorientación, somnolencia, empieza a haber incoherencia, conforme compromete más la estructura subcortical, la actividad motora ya no es controlada, sudoración, taquicardia, mesencéfalo, espasmo, cuando es el encéfalo ya toma respiración superficial, bradicardia y orden. Entonces depende de qué parte. El nivel de glucosa va atacando zonas más específicas del. Pero lo primero es eso de desorientación, incoherencia. Entonces, todo el adulto, ¿sí? que vaya, ¿no es cierto?, que empieza a desorientarse. Pasó una tía que lo llevaron a celebrar el Día de la Madre y llegando allá, le dieron vino y empezó a hablar incoherencia, se asustaron la familia. Anda dándole comiendo dulces y cuando llegó la glucosa estaba en 50, pusieron glucosa y no sé ya, le pasó, ¿sí? Entonces, si la glucosa es menos de 70, empieza a aparecer náuseas, hambre, hipotensión, de 50 a 70, letargia, irritabilidad, de 30 a 50, hiperventilación, acaloramiento, y menos de 30 entra ya y se puede morir el paciente. Y cuando hablamos ya de las complicaciones crónicas, ¿no es cierto? Ya hemos visto, ya lo pondré por ahí, las principales son las enfermedades coronarias, ¿no es cierto?, que son dentro de las macrovasculares y que es responsable de la altísima mortalidad que tiene nuestro país. Retinopatía, nefropatía, neuropatía, microvasculares, cardiopatía, telepatía, enfermedad cerebral, hayan agregado otras más, ¿no es cierto? Y diabético está dentro de las microvasculares. Hablemos de la retinopatía diabética, básicamente la diferencia nace en no proliferativa, preproliferativa, y lo que nos interesa es cuando el paciente llega a la fase proliferativa, porque aquí es donde aparecen los neoformación de vasos. ¿Por qué aparece neoformación de vasos? Porque hay un fenómeno de isquemia a nivel de la retina y cómo se defiende el organismo creando nuevos vasos para captar la mayor cantidad de oxígeno, pero esos vasos van destruyendo la retina. Entonces, la proliferativa se caracteriza por la formación de nuevos vasos, pozos de neovasos, en un intento de irrigar la retina. Y aquí está, vean ustedes, esto es un fondo de ojo normal, y miren cómo empieza a vascularizarse toda la retina. Eso es lo que malogra la Cuando estos pacientes van a terapia con láser, la terapia con láser no es para que recupere la visión, es para detener el proceso de degeneración. Entonces hay gente que dice, me han operado y he quedado igualito. Me han operado, he quedado peor. ¿Y por qué queda peor? Porque a veces les
no es tan preciso el láser, porque lesiona zonas de retina intacta, pero lo que han hecho es detener, por lo menos preservar esa visión que ya tiene venidamente. Sí, es que hay gente que no es, no voy a pegar, hace el láser y piensan que van a volver a verla, es para detener eso, no, porque ya está destruido, ya no se ve. Por eso lo mejor es prevenir. Entonces, todos estos pacientes deben ir a una evaluación. Todos los diabéticos, esté bien o no, todos los años deben evaluarse el fondo de ojo para ver en qué momento puede aparecer la nefropatía diabética, ¿no es cierto? Esto es interesante. La causa, es la principal causa de insuficiencia renal, pero lo que nos interesa a nosotros es esto, cómo evoluciona la nefropatía diabética. En primer lugar, hay un estado de hiperfiltración. ¿Cómo se cosa esto de acá? El riñón, ¿no es cierto? En el riñón nosotros tenemos glomérulos, ¿sí? En la parte externa, donde está la corteza, están los glomérulos. Cuando la diabetes ataca, no ataca de forma uniforme, ataca unos y otros, ¿sí? Algunos quedan sanos, otros lesionados. Entonces, ¿qué tienen que hacer los que quedan sanos, estos de acá? Tienen que trabajar más para compensar a los glomérulos que ya están lesionados. Y eso es lo que se llama hiperfiltración, que nosotros los medimos, ¿no es cierto?, a través de la tasa de filtración glomerular. Normalmente la tasa de filtración glomerular va de 80 a 120 y estos empiezan a tener tasas de filtraciones por encima de 120 mililitros por minuto por 1.72 metros cuadrados de superficie corporal. Esas son las unidades. Entonces, van a encontrar a estos pacientes cuando apliquen la fórmula de protocol, ¿sí?, que está elevadísimo, ¿no es cierto?, la filtración. En segundo lugar, ¿no es cierto?, en el estadio 2, ¿sí?, aparece ya lo que es la microalbuminuria, ¿sí? Nosotros normalmente excretamos cierta cantidad de proteínas. ¿Cuánto excretamos de proteínas en orina? Proteínas en orina normal es menos de 30 miligramos en orina de albúmina en orina de 24 horas. Y aquí llamamos microalbuminuria cuando la excreción es entre 30 y 300 miligramos en orina de 24 horas. Entonces, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber proteinuria, ¿sí? Y después el paciente presenta proteinuria en rango nefrótico y en ese momento ya puede entrar a la insuficiencia renal. Estos pasos se dan, no se puede saltar uno del otro, ¿sí? Entonces, 1, hiperfiltración. 2, microalbuminuria. 3, proteinuria. 4, síndrome nefrótico. Y 5, insuficiencia renal crónica. Y ahí es importante, porque si yo tengo un diabético con insuficiencia renal y no hay síndrome nefrótico, busquen otra causa de la falla renal y no le echen la culpa a la diabetes. Tiene que pasar por el síndrome nefrótico necesariamente. Eso tal vez es lo más importante que debemos nosotros saber, ¿no? Retinopatía y nefropatía. Es interesante esto de acá porque según el TCCT, según el TCCT, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente desarrolla diabetes mellitus con niveles de glucosa mayor de 126, en tiempo hacia los 10 años, máximo riesgo para retinopatía. Y entre los 15 y 20 años, ¿sí?, 15 y 20 años, máximo riesgo para nefropatía. ¿Y cuál es la conclusión de esto de acá? Todo paciente con nefropatía, todos con nefropatía, tienen, ¿qué cosa? La retinopatía. Tiene retinopatía. Pero no todo paciente con retinopatía tiene nefropatía. ¿Se entiende esto? Por otro lado,
Si ya tienes más de 20 años de diabético, si no has desarrollado compromiso renal, ya no lo vas a hacer. Ya olvídate, tu riñón va a estar bien, ¿sí? Si quieres ahí, esa chumpa, borracha, tu riñón va a estar sano, no se va a afectar. ¿Por qué razón? Porque la diabetes es un síndrome. Y hay más de 35 genes implicados, hay más de 35 formas de expresión de la diabetes. Todas se caracterizan por que tienen hiperglicemia, pero algunos los daños son dependiendo de qué sustrato genético tienes alterado. ¿Ves? Por eso es que hay diabéticos con nefropatía, hay otros sin nefropatía. Esa es la explicación. Y la neuropatía, como es muy sensible, desde el primer día un paciente puede lesionarse el nervio. O sea, un paciente puede debutar con diabetes y prediabético, o sea, con neuropatía, porque los nervios son muy sensibles, muy susceptibles a ser lesionados. Ahí está. Entonces, la neuropatía, la forma más frecuente de neuropatía es la polineuropatía simétrica distal. Estos pacientes empiezan a experimentar parestesias en ambas piernas y puede llegar hasta el dolor de presentación nocturna. Pero hay un grupo de neuropatías que a veces no preguntamos a los pacientes, que nos olvidamos o no preguntamos, que es la neuropatía autonómica. La diabetes afecta al sistema gastrointestinal y entonces produce la gastroparesia diabética. ¿Cómo se manifiesta eso? Hay días que se le ocurre trabajar bien y absorbe toda la glucosa y se te dispara la glucosa 200, 300. Se absorbió todo, pero hay días que se vuelve perezoso. Entonces vas al médico con 300 de glucosa. El médico te da pastillas para bajarlo, pero al día siguiente se le ocurrió no trabajar. Y comes, no absorbes y encima le metes la pastilla y te vas a la hipoglicemia. Entonces cuando tú tienes hiper e hipoglicemia en forma bizarra, hipoglicemia bizarra, sube, baja, ¿no? Sospechar en gastropatía. O sea que ha lesionado tu tracto gastrointestinal. En el génito urinario, ¿qué aparece? ¿No es cierto? Disfunción eréctil. Disfunción eréctil de más del 50% de los pacientes diabéticos, ¿sí? Pero en los últimos años se creó pues el sildenafilo. ¿Qué cosa es el sildenafilo? Inhibidor de la fosfodiesterasa 2, conocida Viagra, ¿no es cierto? ¿Y qué significa Viagra? ¿Por qué le pusieron Viagra a este medicamento? Recuperaron pues su capacidad y las viejas empezaron a estar agradecidas. Viagra, viejas agradecidas, ¿no es cierto? Por eso se le llama Viagra. Entonces, pero el sildenafilo solamente en el 60% los recupera, no todos, hay que tenerlo en cuenta. En el sistema cardiovascular, ya vimos, sí, cardiopatía diabética, falla cardíaca, sudomotor, este es bravazo, el sudomotor, hay lo que se llama sudoración parcelar. Sudoración parcelar. Tenía un paciente que solamente lee media cara sudada. Cada hora una de esas toallitas tenía que recambiar o exprimirla porque cada hora se empapaba la toalla de sudor. Es terrible eso. Muy bien. Dentro de las diarrea puede dar es una manifestación, ¿no es cierto? Aperiomismo nocturno. También hay disfunción eréctil, disfunción vesical, vejiga neurogénica, no hay buena contracción y empiezan a retener orina. Ahí les he descrito algunas formas de nota. Y las macrovasculares, la que ya hemos mencionado, arteriopatía periférica, o sea, insuficiencia vascular, pero el más temido es la cardiopatía isquémica, los infartos cerebrales, estenosis de la arteria renal abdominal, formas vistas del pie diabético, pero eso está dentro de la neuropatía. En el pie diabético ahí está la clasificación de Wagner, 0 cuando no hay lesión, 1 cuando es una úlcera muy superficial que solamente compromete la piel, 2 que penetra hasta el sentido celular subcutáneo, 3 una úlcera profunda, absceso o ya hay post-it y osteomielitis. 4 cuando la gangrena se queda localizada en el talón, en los dedos o en las porciones distales. Y 5 cuando ya comprometió a partir de 3, 4 es quirúrgico, tiene que entrar, tiene que descuidar, tiene que hacer limpiezas en sala de operación. 1 y 2 todavía se puede
algo que siempre con mucho error que cometen cuando hospitalizar a un paciente con pie diabético. La Sociedad Americana de Diabetes tiene dos recomendaciones. Media pulgada, ¿cuánto es? 1.6 centímetros. Entonces, si ustedes tienen un pie con una úlcera, esto es importante. ¿Sí? Cuando hospitalizar un paciente con pie diabético. Primero, úlcera. Si tiene una úlcera, así sea superficial, que solamente comprometa la piel, úlcera superficial con un diámetro mayor de 1.6 centímetros, o sea, media pulgada, hospitalicen. Les va a ir mal si lo manejan por consultorio, le limpian, le dan su tratamiento 20 de les va a ir mal. Y el otro es toda úlcera profunda. Ya no interesa el diámetro. O sea, lo que sería un Wagner 3 según esta clasificación, hospitaliza. Entonces, muchas veces hay médicos con la mejor intención, médicos generales, que lo ven al paciente en consultorio, lo ven encima, nomás les estén encima, antibióticos, van y lo citan a su consultorio para que lo curen. No, este paciente necesita fuertes antibióticos realmente, porque las infecciones de partes blandas en los diabéticos, ¿saben por qué fallan por esto? Fallan por esto, porque las infecciones de partes blandas en diabetes mellitus, más del 95% son polimicrobianas. Y cuando hablamos de polimicrobianos tenemos que ver los gram positivos, los gram negativos y anaerobios. ¿Y qué medicamento conocen que cura los tres? ¿Sí? El meropenem, pero el meropenem es inyectable. ¿Sí? No tienes el meropenem, alternativamente la cefoperazona para gram negativos, pseudomonas, y para los gram positivos, clindamicina. ¿Sí? Pero son inyectables en su mayoría. Y por eso es que fallan, porque cuando dan cobertura, no dan cobertura completa, y estas úlceras progresan. Después terminan en el hospital con aplicación, se quejan, y el que pierde es el médico que lo vio, pues no sé cómo termina así. La inflamación y resistencia a la insulina, la obesidad, hoy se sabe que es un estado de inflamación crónica de bajo grado, y por eso es la explicación por la cual los obesos tienen riesgo de hacer insulina, porque al estar inflamado hay hormonas contrarreguladoras que neutralizan la acción de la insulina. Además, cuanto más peso, más demanda de insulina, ¿sí? Y todos tenemos cierta capacidad de insulina. Nos pasamos de eso, vamos a hacer diabetes. Dicho sea de paso, la diabetes es una de las formas, ¿no es cierto?, de diabetes que se cura solamente se cura entre comillas, bajando de peso. Vuelves a subir, otra vez aparece. Ahí está el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? La interleuquina 6, ácidos grasos, las adiponectinas, ¿no es cierto?, de que están en la parte A. ¿Por qué un paciente puede tener o puede ser obeso? Acá es por enfermedad de Cushing, hipotiroidismo, polireglaria, poliquistosis ovárica, pero no se ve de la ingesta, ¿no es cierto?, abusiva de comida. Causas endocrinológicas de pérdida de peso, la insuficiencia suprarrenal. La diabetes origina la pérdida ponderal. ¿Sí? Sí, pero no lo menciona. ¿O sí? Cuando la diabetes se descompensa, ¿sí?, un mecanismo de defensa es bajar de peso para tener menos requerimiento de insulina. En forma de diabetes descompensada, pero per se, porque la insulina es anabólica. La insulina te hace subir de peso, por si acaso, pero cuando se descompensa, el cuerpo, la contrarrespuesta del cuerpo al sobrepeso es eso, ¿sí? Cuando las glucosas están demasiadas altas, empieza uno a bajar de peso para contrarrestar la insulina per se es anabólica, así que la diabetes no te hace bajar de peso. En determinada situación, ahí sí puedes bajar de peso, pero per se no hace subir de peso, no se vayan a equipar.
acantosis nigrica asociada a resistencia a la insulina, el isotismo en hipercorpúsculo, mixedema pretibial. ¿Sí? ¿Dónde se ve el mixedema pretibial? En el hipertiroidismo, exoftalmos, bocio y mixedema pretibial. Polipolisis, ¿dónde se ve esto? En hipertiroidismo. Muy bien. Hiperpigmentación, enfermedad de Addis, estrías en curso. Ya habíamos hablado ayer de los trastornos menstruales, creo que acá hay algunas definiciones. Ahí está, oligoamenorrea, la menstruación en un periodo mayor de 35 días pero menor de 90. Polimenorrea en un periodo menor a 21 días. Y amenorrea es la falta de sangrado en más de 90 días en una mujer que ya ha menstruado. ¿Sí? Entonces porque a veces llega gente, doctor, se me pasó, tengo 50 días. Espérate, hasta los 90 días, ¿qué pasa? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí está. Ya. Se asusta. La lactorea, ya sabe, ahí está la lactorea, ginecomastia, proliferación del tejido glandular en mama de un varón. Entonces, hablando de ginecomastia en mujeres, no, el término es aplicable a los hombres y a las mujeres que tienen las mamas muy grandes, ¿cómo se llama? Debutona. ¿Sí? De todas. Ahí está la ginecomastia del tejido. Ya, entonces, a continuación, ¿están todos? Apuntados. Ya. Vamos a hablar sobre lo que es. Aquí acabamos ya la parte de neurología y ahora de neurología pasamos ahora a lo que es neurología. Neurología es relativamente fácil. ¿Ah? Es relativamente fácil.